la ley de Murphy así nos lo señala, y la verdad es que siempre es bueno para... Compañeras, ya comenzamos, ¿sí? Estamos comenzando. Amiga, muy buenos días. Sí, sí. Bueno, la clase pasada nos quedamos en cómo evolucionó lo que es la educación y la pedagogía. Llegamos a la parte en donde la parte oscura de la humanidad, en donde no había así como una estabilidad tanto en la sociedad como pues prácticamente en la vida. Si se fija, bueno, empieza la caída de la Roma occidental en 1553, si mi memoria no me falla, en donde, 1552, en donde esa estabilidad que había dado un imperio romano por más de 1500 años se derrumba, y por lo tanto esa civilización que era el prácticamente todo del Mediterráneo occidental, con esa caída, llega aumentando las civilizaciones se ponen a pensar, ahora cómo vamos a hacer, cómo vamos a vivir, y en este caso, para nuestro tema, compañeros, me están escribiendo muchísimo. Pueden guardar silencio, se los agradecería infinitamente. Muchas gracias. Ok, entonces les comentaba que una vez que está la caída de Roma occidental y toda la estructura educacional que se tenía, ¿se acuerdan de de las dos ramas, una de habilidades y una de conocimientos, también se destruye? Hay un replanteamiento de cómo vamos a evolucionar como sociedad, y en este caso, cómo vamos a evolucionar en la educación, porque la verdad es que no había un sistema educativo post-romano, y empezó a haber como una cierta inestabilidad. La primera institución que empieza a dar ese tipo de soluciones es, es, la Iglesia Católica. Posteriormente, van adaptándose para poder, en donde a las organizaciones religiosas, porque no nomás la católica, la que nosotros conocemos, empieza a haber una nueva reestructuración en cuanto a la civilización. Si se fijan, empiezan otra vez a componerse a través de feudos, por ejemplo, empieza a haber ya esa denominación de Estado, y a partir de que se conforman esos mini estados o mini ciudades, es cuando dicen, ¿saben qué? Ahora sí hay que empezar a formalizarnos, o empezamos a desarrollar esta civilización a través de la educación. Bueno, que ya voy, casi. De uno. Y listo. Bueno, casi, 3/4. Ahora sí ya. Según yo, ya lo tienen en el WhatsApp de Pedagogía 1. Les pediría de favor de que me apoyaran con, si ya lo tienen. Perfecto. Muchísimas gracias. Entonces, les repito, nos quedamos en la Edad Media. Llega un momento en donde esa estructura de conocimiento de solamente... ¿Sí les digo? Perdón, ¿sí les digo? Pedagogía 1. Ay, por eso digo que me confundí. Una disculpa, perdón. No, pero lo mandé en el del grupo del grupo, literalmente.
Nomás que no sé si los hayan agregado. Ya se lo mandaste. Muchísimas gracias. Y una vez, ¿no les llegó? Me mandas un mensaje. Bueno, ¿tienen mi teléfono? Vamos haciendo esto. Mi teléfono es 449-114-65-50. Mándenme por favor un mensaje y ahorita se los mando de manera directa. ¿Para qué? Muchas gracias. Y ahorita ya tengo sus teléfonos para pedir que los agreguen al grupo. ¿Les parece? Vamos. Moisés Casarín. Fidel Moisés Casarín. Ya le llegó a... te llegó. Muchas gracias. Notado. La diapositiva es después, bueno, empezamos con el de la Edad Media. ¿Listo? Me falta... ¿Qué no me falta de aquí? Mira. ¿Listo? No. Si ustedes ya estamos... Gracias. Listo, creo que yo también. Creo que ya estamos completos. ¿Es correcto? Ok. Bueno, entonces les comentaba que la iglesia es la que va empezando a estructurar todo el sistema educativo en toda Europa. Pero llega un momento en donde empieza a haber una situación, una serie de eventos desdichados, entre otros lo que conocemos como la única. Y esto complica un poco más lo que es la educación. ¿Cómo? Porque la gente lo que quería no era estudiar, no sacar habilidades, sino sobrevivir. Y la única forma que tenían de sobrevivir era ya sea aislándose de la sociedad o bien, pues, iba a decir, teniendo los recursos necesarios para poder sobrevivir. ¿Qué es lo que pasa? En el siglo XIV empieza a disminuir la población de toda Europa. Lamentablemente, sí fue bastante, vamos, duró mucho tiempo, duraron más de 6 años, es como nosotros ahorita la pandemia, afortunadamente ya vamos de salida, qué bueno. En aquel entonces no sabían en qué se iba a acabar. Termina lo que es la peste bubónica y nos encontramos con una etapa que divide lo que es la Edad Media y lo que es la Edad Moderna, que es el Renacimiento. Se llama Renacimiento, dentro de algunos autores nos señala de que es porque literalmente renace el hombre. Una vez de que tienen estas tragedias en donde prácticamente no sabías si ibas a vivir en un día o en 2 días, bueno, esta incertidumbre, empieza a haber una especie de cuestionamiento en contra de lo que es la propia religión y sobre todo, ¿qué estamos haciendo aquí en la Tierra? Perdón por la filosofía, pero la necesito para poderles señalar de que hay un cambio radical en la perspectiva, es decir, oye, estoy dependiendo mucho de la religión, estoy dependiendo de lo que me da esta religión, bueno, todas las religiones que había en ese momento, y empiezan a focalizarse en lo que es el hombre. A partir de esa semilla, nos encontramos con una serie de desarrollos de ideologías en donde nos van a permitir conocernos a nosotros como hombres. Y eso fue muy importante porque al momento de que nos reconocemos como personas,
y no tanto de depender de otras circunstancias, sino nosotros como personas, ¿qué estamos haciendo aquí? Repito, perdón por la filosofía, pero lo que nos va a provocar es preocuparnos por nosotros. Si se fijan, hubo un momento en donde había un teocentrismo y después nos vamos focalizando a lo que es el hombre, bueno, el antropocentrismo. Perdón por esos conceptos, pero pues así están en la historia. Bueno, en la persona, pues, para quedar un poquito más neutros. Esta situación provocó de que hubiera un análisis de cómo nos sentíamos, cómo vivíamos nosotros como personas, y a partir de ahí nos empezamos a analizar y empezamos a estructurar qué es lo que necesitamos. En este caso, este cambio de no dependencia de otras circunstancias, sino de nosotros, provoca que surjan pensamientos sobre todo de lo que se conoce actualmente como derechos humanos. Y uno de esos derechos era precisamente la educación. Decir que en los estados, una vez que están conformados, pues esos estados empezaron a tener la necesidad de decir, es que necesito gente que tenga conocimientos, que tenga educación para que se fortalezca vamos, este territorio. ¿Por qué? Porque el otro, de caso contrario, va a venir otras tribus, otras colonias u otros estados en donde van a invadirnos. Y eso fue lo que pasó durante todo siglo XV, XVI, XVII, parte del XVIII, y sobre todo en algunos lugares de África, en donde prácticamente hasta el siglo XIX fue cuando siguieron habiendo este tipo de conflictos. En este caso, la corriente del antropocentrismo logró consolidar esta situación que actualmente nosotros tenemos, que es el preocuparnos por nosotros, no tanto por otras cuestiones. Ya no estamos hablando de deidades, estamos hablando de seres humanos, ¿ok? Después de eso, bueno, una vez que ya nos reconocemos como personas, llega lo que es la ilustración. En la ilustración se forman dos corrientes, lo que es la experiencia y lo que es el conocimiento. Hubo algunos pensadores en donde decían que el conocimiento se adquiría a través de la experiencia. Si ustedes ven el sol, que hay un día y una noche, lo que implicaba esa situación era el conocer de que existía el día y la noche. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo tratamos esa situación? ¿Y qué beneficio le podemos dar? ¿Se fijan? El hecho de que tengamos sol implica obviamente pues la fotosíntesis, por ejemplo, y eso nos va a permitir buscar algunas herramientas para poderlo aprovechar. Por el otro lado estaba lo que es el racionalismo. El racionalismo era el concepto de que nosotros conocemos a través de teorías, a través del pensamiento. Había uno que se llamaba, bueno, un filósofo que se llamaba René Descartes, que decía que primero pienso y luego existo. Él nace una teoría en donde señala que nosotros tenemos que dudar de todo, pero lo único que no podemos dudar es de nuestro pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento o la duda como tal, el hecho de que nosotros dudemos, implica que existimos. Si no dudáramos, si no estableciéramos el porqué de las cosas, nosotros no estaríamos aquí, por ejemplo, y por lo tanto no obtendríamos algún conocimiento general. Entonces, el empirismo vamos, estas dos corrientes se ponen en pugna durante el siglo XIX, pero resulta ser de que hay una persona que junta o hace una síntesis de estas dos teorías, que es Immanuel Kant. Immanuel Kant lo que dice es, no, es que no se equivoquen, no es que tengamos que estar siempre en pugna, sino que las dos son complementarias, uno, y dos, no solamente tenemos que conocer al objeto, o sea, analizar lo que nos rodea, sino también tenemos que conocer cómo conocemos. Y ahí es donde nosotros podemos entender de que al momento de saber cómo conocemos, podemos, en este caso, podemos elaborar tesis, elaborar teorías, y a partir de esas teorías
nosotros podemos hacer estrategias para poder comunicarnos ante las demás personas y por consiguiente poderlas educar. ¿Ok? En el siglo XIX, con la Revolución Francesa, se introdujo definitivamente el concepto de escuela pública. Una vez que ya están consolidados los estados, como les comentaba, necesitábamos ya tener gente con experiencia, tanto en habilidades como en, perdón por la descripción, pero en ese momento se conocía como adiestrados en cuanto a, a las cuestiones militares y también al día a día, lo cotidiano, lo cotidiano pues, en esa época o en esos estados. Una vez que ya estamos fijos, el Estado señala de que una de las cuestiones más importantes para que nosotros podamos crecer, y ustedes lo pueden ver en algunos países asiáticos, como la importancia de la escuela es fundamental. Vamos, está más, por ejemplo, en Corea del Sur, el presupuesto es igual o superior al de seguridad nacional, es decir, a cuestiones de armamento, a cuestiones de soldados, en fin, todo, sobre todo por la situación que tienen con Corea del Norte. Entonces, a la par siempre va a estar lo que es la educación con lo que es, con sus cuestiones de seguridad nacional. Y aquí en México, pues lamentablemente, pues no tenemos esa posibilidad, porque, entre otras cuestiones, somos un país muy pequeño y sobre todo, bueno, pequeño me refiero en cuanto a su desarrollo, pero la verdad es que en 200 años, por todo lo que hemos hecho en nuestra historia, estamos muy avanzados. Me van a decirme, profesor, usted está loco. A lo mejor sí, pero el punto es que como mexicanos, y ahorita que estamos en nuestro mes patrio, tenemos nomás 200 años, o sea, de existencia, más o menos, porque acuérdense que el año pasado incluso se conmemoró el 200 aniversario de la consumación de la independencia. Y desde 1821 hasta hoy en día, lo que ha implicado en educación, para mal o para bien, se ha conjugado. Hemos tenido algunos tropiezos en cuanto a reformas, perdón por meterme en cuestiones políticas, pero de aquí deriva en vamos, aquí deriva en lo que son las políticas públicas, y una de las políticas públicas es precisamente la educación. Entonces, ¿qué podemos comparar, por ejemplo, Inglaterra, en donde ¿cuánto tendrá? 2000 años desde su fundación hasta la fecha? En comparación con nosotros, nomás tenemos el 10%. Ellos han evolucionado demasiado, pero es porque han sido una civilización que se ha conjugado, que se ha fortalecido, que ha tenido sus tropiezos, pero ha mejorado en esas cuestiones. También en Finlandia, en Noruega, bueno, todo lo que conocemos como Países Bajos, tienen más tiempo que nosotros. Nosotros apenas estamos acomodándonos como país. Antes de eso, pues obviamente teníamos el virreinato y son otras cuestiones. Ahorita lo que me importaría de señalarles es de que ustedes son, dentro de lo que cabe, y afortunadamente son las personas que van a guiar a nuestros alumnos, incluso a nuestras personas, para que posteriormente, o en una generación, en dos, seamos un país no les iba a llamar de primer mundo, un país con un desarrollo educativo interesante. En este momento, por ejemplo, tenemos campeones de matemáticas, de física, de robótica, pero nos faltan algunas cuestiones y esas se las vamos a tener que vamos a tener que apoyar a los alumnos y a las alumnas en su momento. Bueno, empieza esta cuestión, regresando al siglo XIX, con la Revolución Francesa, se establece una escuela pública, gratuita y universal. Eso lo copiamos aquí en México. No te preocupes, nomás hay que ponerlo en silencio. Muchas gracias. Entonces, ay, ya me volvió a perder. Es escuela pública, gratuita y universal, ¿sí? No. Ándale, pues. Ay, una disculpa. Sí lo puse en enviar, nomás que no le apreté al... Muchas gracias.
¿Ya llegó? Perfecto. Una disculpa. No hice todo menos mandar el avioncito. Bueno, entonces la escuela es pública, gratuita y universal. Esa situación, si se fijan, la tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque era una política que se requería en aquel momento y nosotros para poder construir nuestro Estado moderno necesitábamos que todos nosotros tuviéramos educación. Al inicio de nuestro país, del nacimiento de nuestro país, el analfabetismo era del 95%. O sea, muy poca gente era la que tenía la posibilidad de educarse y generalmente eran estratos sociales más altos. Eso pasó, repito, en la Edad Media, en el Renacimiento y en aquellos países ya empezó a haber, incluso las clases media y media baja tenían la oportunidad de educarse. Aquí en México y gran parte de Latinoamérica es a partir del siglo XIX cuando se consolidan los estados y empieza a ver lo que es la educación. Y también hay otro elemento muy importante que es la revolución industrial, en donde hay una situación de que no solamente se tiene que educar, sino que educar en cuanto a teorías, sino que también en cuanto a la práctica, generar habilidades. Y esas habilidades las daba tanto la educación pública en los estados como por cuestiones familiares. El hecho de que no se han fijado que en muchas ocasiones alguna habilidad, algún oficio se va heredando. Entonces, en aquel entonces, en el siglo XIX, esa herencia de habilidades se perfeccionó gracias a lo que es la revolución industrial. Por último, sí, dígame. Y ya en el siglo XX, en el tema universal, en países escasos, ¿a qué nivel han llegado a educar? Fíjate que hay indicadores en donde dependerá del país en donde se ha logrado desarrollar en niveles de educación. Por ejemplo, en Finlandia son el primer lugar a nivel mundial en cuanto a la educación básica. Pero en lo que corresponde a las universidades, o le llamamos nivel medio, superior y superior, quienes tienen las mayores habilidades o tienen el primer lugar, es Corea del Sur. Corea del Sur y Japón. Bueno, primero Corea del Sur y luego Japón. Si te fijas, son países completamente distintos en cuanto a cultura, pero se han especializado en ciertos conceptos y en ciertas teorías que en su país les ha funcionado, pero solamente esos niveles. Por ejemplo, en Finlandia son muy buenos en materia de educación básica, pero lamentablemente hay mucha deserción o no siguen las universidades o no hay una licencia, vamos, el nivel de licenciaturas es mucho más bajo que, por ejemplo, incluso Aguascalientes, aquí en México. ¿Por qué? Porque las condiciones sociales no son necesarios tener incluso una licenciatura. Si se fijan en países como Islandia o Finlandia, son muy fríos. Y ellos lo que ocupan es la supervivencia más que tratar de tener alguna. Obviamente existen algunas licenciaturas en donde son requeridas, por lo tanto son de demanda, por ejemplo en pedagogía. Pero después de eso, para su desarrollo, para salir al mundo, no son tan importantes como pasa en Corea del Sur. Y en Corea del Sur tienen un problema. Todo lo basan en lo que es las universidades, las licenciaturas, para poder tener las habilidades suficientes hacia las empresas que se distribuyen en el mundo. Entonces, ellos son mucho más expertos e incluso, a diferencia de otros países, allá hay días de silencio en donde nadie puede hablar, nadie puede salir de la casa porque al día siguiente hay exámenes. O sea, una sociedad se paraliza porque su futuro depende de eso. Fíjense qué interesante.
Aquí, pues obviamente tenemos exámenes, pero no por eso vamos a dejar de trabajar, vamos a hacer toda nuestra vida cotidiana de todas las personas porque los alumnos tengan un buen examen. ¿Por qué? Es su costumbre. Aquí en México no tenemos esa costumbre, no sé si es para bien o para mal, estamos a niveles medio bajos, la verdad, pero, pero por ejemplo, allá en las universidades de Corea, a la par, tienen psicólogos, pero no tanto para apoyo, para su desarrollo futuro, sino en el presente, porque hay muchos suicidios. O sea, la diferencia de promedios o de exámenes depende incluso de poder subsistir posteriormente. Y estamos hablando de 9.99998. Ese 8, esos dos números que le faltan, decimales, son tan importantes como para que la persona se suicide o no. Perdón por hablar de este tema, pero allá sí es muy importante la educación. En África, lamentablemente, lo hemos utilizado ese continente como un bastío de explotación. Hasta hace poco, bueno, a poco me refiero a hace 50, 60 años, se ha tratado a través de organizaciones de todo tipo, pero humanitarias sobre todo, en donde primero tiene que haber un sustento, un Estado ya desarrollado para poder aplicar lo que es la educación. Lamentablemente, allá siempre hay conflictos por diversas situaciones, entre ellas por idioma. Aquí en México, por ejemplo, tenemos muchos idiomas, alrededor, si mi memoria no me falla, son 42 lenguas, no me acuerdo, perdón, no, estaría mintiéndoles, pero entre 42 y 52 lenguas indígenas sí tenemos. Hemos tenido problemas en cuanto a difusión de esos lenguajes, pero hemos tratado de consolidar el Estado para poder incluso enseñarles tanto en idioma español como en esas lenguas. En África no. En África, repito, han sido zonas de explotación durante muchísimo tiempo y lo han visto nada más para sí. Perdón por decirlo de esa manera, pero es el pensamiento que creo que tienen. ¿Para qué darles enseñanza si lo que yo quiero es que me trabajen? Eso es lo que, híjole, repito, suena muy duro y muy crudo, pero es la realidad. Aquí afortunadamente todavía estamos en una, y esa es otra diapositiva, estamos en una educación democrática en donde, a diferencia de los países africanos, no en todos, obviamente existen unos que ya se han desarrollado, pero a base de golpes, y literalmente de golpes. En Sudáfrica, es una colonia que en su momento fue inglesa, que se desarrolló, sí, pero a costo de los nativos. Si ustedes ven, y perdón, no lo quiero poner como cuestión de racismo, pero en el siglo pasado, la gran mayoría de las personas que se relacionaban a nivel mundial eran blancas. ¿Por qué? Porque existía lo que era el apartheid. Ellos no podían, las personas nativas no podían ni siquiera tomar agua, y por decirlo de una manera, de la misma fuente de agua. O sea, había baños para personas blancas y otras para personas negras. Había personas y no nada más en Sudáfrica. Obviamente hubo varios movimientos a nivel internacional por cuestiones de racismo. Por ejemplo, de Rosin Park, no sé si conozcan esa historia, donde estaba cansada, se sienta en un autobús y resulta de ser de que había una regla en donde las personas negras se podían sentar, perdón pero así lo ponen. Perdón por estarme disculpando cada rato, pero no me gustan esas cuestiones de lenguaje racista, pero de afrodescendientes, para no errarle. Las personas de herencia afrodescendiente podían sentarse sí y solo sí las personas blancas, bueno, si no había una persona blanca parada. Si una persona blanca estaba parada,
las personas afrodescendientes tenían la obligación de pararse y darle su asiento. En ese caso, con Rose, lo que pasó fue de que estaba cansadísima, de un trabajo laboral que, a diferencia de otras razas, tenían mayor horario, menos dinero, había una diferencia de salarios, y resulta de ser de que en esa ocasión no quiso pararse. No, dice, o sea, estoy cansada y no me voy a parar. Llegó esta persona indignadísima con el chofer paró el autobús, obligó, o trató de obligar, mejor dicho, a Rose, y ella dijo que no me voy a parar, y no se paró. Y esa rebeldía provocó posteriormente los movimientos en contra de estas situaciones. En el caso del apartheid, uno de los grandes del movimiento fue Nelson Mandela. Nelson Mandela, por ejemplo, él no eligió tener ese nombre. Llegó, por ejemplo, en África, hablando de África, en Sudáfrica, llegó la maestra y cada uno de los alumnos y alumnas tenía su propio nombre, pero su nombre era aborigen, era originario. Entonces, para no confundirse la maestra, agarró una lista, así como Oliver Twist, así agarró una lista y a cada uno le fue dando su nombre. A él le tocó Nelson Mandela y se quedó con ese nombre. Aquí en este caso, él fue uno de los del movimiento para poder revolucionar la idea social y quitar lo que conocemos como el apartheid. Entonces, repito, pero esta situación provocó que se formara la civilización de Sudáfrica y ahorita es uno de los países, no digo que de potencia, pero sí tiene una estructura estatal muy bien formada, a diferencia de otros países en el continente africano. ¿Ok? Yo digo que esta, por así decirlo, rebeldía fue la que causó pues, derechos de igualdad y democracia dentro de los países. Sí. Pero Venezuela, ¿qué características tiene con esta evolución que ya no es tan común ser tan racistas, pero porque ya no se ha llegado a una conclusión democrática, porque saben que su país está hundido? Interesante cuestión. En todos los estados tenemos, perdón por meterme en cuestiones de teoría política y o del estado, pero es interesante. Venezuela en en los años 90 era una de las potencias más importantes en Latinoamérica. ¿Por qué? Tenía educación, mucha educación, tenía desarrollo industrial y sobre todo, lo más importante, tenía mucho petróleo. Así como nosotros los mexicanos, bueno, aquí en México tenemos muchísimo petróleo todavía, pero hemos dependido demasiado de él. Venezuela depende muchísimo del petróleo, muchísimo, no saben cuánto. Toda su estructura es de lo que extraen y se les empezó a olvidar que no solamente se tiene que trabajar respecto a lo económico, sino a la persona. Cuando empieza a haber esta situación o ese boom industrial en Venezuela, resulta ser de que empezaron a olvidarse de los suyos, de las personas. Y empezaron a utilizar más bien a todos los venezolanos, bueno, no todos, pero en gran parte, como trabajadores de mano de obra barata, sobre todo de desarrollo poco profesional. No necesitabas educación. Lo que te decía en África, o lo que decía al principio del siglo de la Edad Media, no necesitas tener educación si lo puedes, repito, perdón por la expresión, no me gusta, pero adiestrar a una persona para que tenga unas habilidades específicas para la explotación de cualquier tipo de recursos. ¿Qué es lo que pasó? Llegó un momento en donde ese boom provocó en su momento el descontento de las personas y permitieron que hubiera un nuevo régimen, en este caso de un tal Hugo Chávez, no sé si lo conozcan. Esa persona se caracterizó porque determinó que iba a cumplir con ciertas políticas y cuando asume el poder, en este caso, ya había habido una pérdida de una generación. Es decir, el hecho de que no tuvieran suficiente educación profesional y solamente de habilidades,
lo que provocó en ese momento fue de que, primero, que se hiciera un cambio radical, como fue una especie de revolución en donde hubo un golpe de Estado y entra Hugo Chávez, pero posteriormente no se cumplieron con las políticas que se había prometido y siguieron con esa situación, pero con una... tiene un concepto que a lo mejor algunos de ustedes, no sé si tengan alguna ideología política, pero en lo particular, en específico, en este país, fue lo que conocemos como el populismo. El populismo era, tenemos suficiente dinero, hay que repartirlo. ¿Para qué? Para que la gente me tenga confianza, cariño, me vean como su líder, pero te olvidas de otras cuestiones. Aquí lo importante, y como todo en todos los países, si te olvidas de una política, cualquiera de ellas, te va a repercutir en algún momento. ¿Qué es lo que pasó? Empezó a ver, siguieron pensando de que el petróleo era su única salvación y de hecho todavía siguen o tienen la creencia de que el petróleo es su única salvación cuando tienen otras opciones que no quieren ver. ¿Qué es lo que pasó? Pues empezaron a endeudarse, empezaron a ver falta de profesionales y como no hay otra industria que no sea la del petróleo, pues empezó a decaer. Eso agréguele a la misión del poder, siempre el poder. ¿Alguien ha visto El Señor de los Anillos? No, bueno, las tres películas hablan de qué pasa. Bueno, el anillo del poder era, no los quiero spoilear, pero hay un anillo que supuestamente implica el poder de todo el planeta, de la Tierra Media, pero lo importante aquí respecto al poder es de que como cada uno de los personajes, cuando son tentados por el anillo del poder, tiene ciertas características. Hay algunos que supuestamente son muy nobles, pero al momento de ponerse el anillo o querer tener el anillo, cambian radicalmente. Así también, a lo mejor tienen algunos líderes políticos, tienen muy buenas intenciones, muy buenas, y te lo puedo asegurar que sí lo tienen. Pero llega un momento en donde se olvidan de eso porque tienen el poder, el saber de que la persona que está a un lado te dice, que tú le preguntas qué horas son y las que usted guste, o bien, por ejemplo, en Roma, cuando era un superlíder, por ejemplo, César tenía un esclavo a un lado, en donde siempre le tenía que recordar que no era un dios, que era una persona. ¿Qué implicaba eso? De que no era un dios, una persona, que si seguía con el poder, se iba a sentir, o se iba a perder los estribos. Pasó en su momento, estribos no, pierde su control de su ambiente. ¿Vale, perdón? De su realidad. Entonces tenía una persona exclusivamente para decirle, oye, ¿sabes qué? No eres un dios, es una persona. Y aquí, bueno, en Latinoamérica y en particular en Venezuela, eso fue lo que le pasó a Hugo Chávez y ahorita pues con el actual presidente. Entonces, ¿qué se le llama el comunismo? El comunismo no, el comunismo es una ideología política en donde se quiere que todos nosotros seamos iguales. Ojo, pero no es así de sencillo. Marx lo que decía era de que el capitalismo lo que provoca es de que siempre haya personas que tengan mucho dinero y personas que son explotadas por esas personas que tienen mucho dinero. Es decir, la clase media baja. ¿Qué es lo que quiere el comunismo? Bueno, para empezar, primero tiene que haber un paso antes que se llama el socialismo, que es la revolución del proletariado tiene que destruir esta clase alta para que todos seamos iguales. ¿Ok? No podemos ser todos iguales ahorita porque habría un desorden. Al momento de ser iguales, tiene que haber una autoridad temporal para que vaya distribuyendo las riquezas de forma equitativa. Si tú eres pedagoga o de las ciencias de la educación y tú eres una pedagoga, yo te voy a apoyar como autoridad para que todos ustedes tengan esta oportunidad, y compañero, tengamos la oportunidad de que tengamos esas licenciaturas. Al final, cuando salgamos a la sociedad, cada uno va a hacer su trabajo
pero cada uno va a cobrar o se le va a dar de igual manera o se le va a dar los mismos privilegios. ¿Por qué? Porque si alguien, la compañera gana más, ella se va a sentir mal, ¿ok? ¿Por qué? Porque las dos trabajaron o están trabajando de igual manera para un ideal que es la sociedad o el Estado. Entonces, si ambas tienen o ganan lo mismo o se les da exactamente lo mismo, no van a tener esa envidia o esa rabia que se puede dar en un capitalismo, ¿ok? Lo que decían de no hacer los ricos más ricos. Sí, en este caso es equilibrarlo. Aquí lo que se señala en el socialismo es equilibrarlo, pero para eso tenemos una autoridad. Esa autoridad es la que lo va a hacer. Pero la autoridad no tiene que ganar más, que es el problema de todos los países socialistas y por eso han caído. ¿Se fijan? La autoridad es la que distribuye, pero es la que gana más. Digo, han visto algunos países como en Cuba, que me acuerdo, en donde pues literalmente los tienen subyugados a todos los ciudadanos y los líderes, pues incluso con su logo de Adidas. O sea, que a esa persona que supuestamente quieren tumbar, están patrocinando a ese tipo de autoridades. Luego, al momento en que ya se permite, o ya todos nosotros, con nuestras profesiones, ganamos exactamente lo mismo y no hay ese rencor o ese odio de que alguien tenga más o menos, entonces la autoridad desaparece y se provoca lo que es el comunismo. Todos en conjunto vamos a apoyarnos para lograr que nuestro país o la sociedad en que estamos formando funcione. No vamos a necesitar autoridades, en teoría. Eso es lo que nos dice el comunismo. La realidad es que no hemos llegado a esa situación. ¿Sí? Entonces, ahorita lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela, pues es tratar de hacer exactamente lo mismo, tratar de hacerlo equitativo, pero a los ricos o a las autoridades se han vuelto más ricas, más poderosas, pero el nivel de la población está más pobre. Al grado de que tú puedes llevarte, por ejemplo, todo un paquete de billetes de alta ¿cómo se llama? Denominación. Por ejemplo, me llevo esto lleno de eso y nomás me va a servir para una coca. No sé si han visto, porque la inflación allá está tan mal. O sea, todos los días, incluso aquí también pasó. Por eso les digo que México ha tenido todos los problemas, pero de manera pequeña. En el 85 hubo un momento en donde los precios se hacían en una tablita negra, porque en la mañana costaba, por ejemplo, un kilo de limón costaba 10 pesos y en la noche costaba 30. Luego en la mañana costaba 30 y luego en la noche del día siguiente 30 le costaba 100 pesos. ¿Por qué? Porque hubo una exagerada inflación en aquella época. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues trataron de controlarlo a través de políticas públicas en el Estado y del Estado y logró mantenerse. Es lo que pasa en Venezuela. O sea, no puedes sacar tanto dinero por esa situación. Yo me fijé, bueno, sí quieren tratar de llegar a un equilibrio, ser comunistas, pero también ahí es donde está la importancia de prepararte y ser una persona de bien, porque la educación literal es el que nos va a orientar. Yo conocí una familia que allá literal, pues sí, se creía eso de que pues no estudies, o sea, con que trabajes, ya. Y si llego aquí a México y me doy cuenta que no, yo aquí me tuve que superar, se graduó ese título y él ya es gerente ahorita de Bebederos San Pancho, ya está próximo a comprarlo él. Ah, mira. De la hostelería italiana también y todo eso, y dice, yo me di cuenta aquí en México que realmente sí es importante la educación y superarse. Oh, sí. Yo de esa manera, porque él pudo sacar de su país, pues muy machista, con escasos recursos, dice que literal la única salvación era el petróleo, dijo, sabiendo que ya las escuelas se abandonan, porque pues creen que no es necesario sabiendo trabajar. Ah, bueno, ya me diste la razón de lo que en mi teoría, diría Emmanuel Kant, fue a posteriori, se dio el resultado. Entonces, bueno, aquí concluyendo para seguirle, porque si no, no vamos a, me gustaría seguir hablando porque me encanta también lo que es la política, pero la diferencia de todo lo que ha vivido en la historia de la humanidad es a lo que estamos viviendo ahorita.
tenemos una democracia educativa en donde cada uno de nosotros ha elegido en algún momento de nuestra vida, desde pequeños. Hay personas que creen o tienen la ilusión de ser médicos, bomberos, policías, y tienen la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque se lo da a su país. Repito, aquí en México tenemos muchos problemas y lo podemos agrandar o disminuir, pero no es cosa de nada más de México. Es cosa de todo el mundo. Repito, en Finlandia pues tienen muy buena educación primaria o básica, pero hay mucho, pero a niveles posteriores es muy nula. Y repito, también, a lo mejor puede haber, Alemania también tiene ciertas circunstancias. Por ejemplo, una cosa curiosa, hace poquito escuché un dato de que aquí en México tenemos el mejor internet, muchísimo mejor internet aquí en México que en Alemania. Y supuestamente Alemania es una de las mejores. Bueno, obviamente tiene una estructura de montañas y lo que ustedes gusten, que puede provocar que no tengan una muy buena, una buena recepción de internet o lo que ustedes gusten, pero nosotros somos buenos en eso. Nosotros siempre vemos lo malo de México y está bien en cuanto implique una crítica constructiva. Siempre las críticas van a provocar de que la otra persona cambie. Para bien o para mal, es decisión de la persona que le está recibiendo esa crítica. Pero si no se hace esa crítica, si todos decimos que todos estamos como está, digo, todo bien, todo tranquilo, lo más probable es que no evolucionemos o no desarrollemos absolutamente nada. Y esto, dentro de la educación democrática, es lo que nos va a permitir esta situación, de que todos podamos elegir lo que queramos. Hay algunos países en donde no puedes elegir otra licenciatura más la que te determina el gobierno a través de algunos exámenes. En China, por ejemplo. O en algunos que se determinan como socialistas o comunistas, que, repito, para que lleguemos a un comunismo necesita una evolución, o no sé si lo puedo llamar evolución en cuanto a su sociedad, pero esos países no permiten que ustedes elijan lo que ustedes gusten. Afortunadamente aquí en México se puede todavía y espero que sigamos así de aquí dentro de otros 100 años. Pero la idea de una educación democrática también va a implicar una generación de ideas, de métodos, que es lo que implica lo que es la pedagogía. La pedagogía les va a facilitar la posibilidad de elegir algún método para enseñar a las demás personas. Lo vamos a llegar a ver, pero el pedagogo da de la mano a las demás personas educación. Ustedes van a tener ese honor de llevar al ser humano a desarrollarse, a darle ética, a darle valores y a darle principios. Cosa que parece sencilla, bueno, suena muy sencilla, pero para llegar a eso, créanme que es muy complicado. Y lo digo yo de este lado. ¿Ok? Bueno, vamos viendo precisamente lo que es el concepto de pedagogía. Y primero vamos a ver, no vayan a adelantarse a las diapositivas porque me van a spoilear. Mejor prefiero que hagamos una definición nosotros y a partir de ahí comparemos con las definiciones que nos han dado algunos autores. ¿Qué piensan ustedes cuando hablamos de pedagogía? Que hay métodos de enseñanza. Métodos, sí. Enseñanza. Aprendizaje, perfecto. ¿Qué más? Se considera también una ciencia, sí, que está conectada con otras materias. Ciencia transversal. Es transversal. Transversal es de que existe sociología. Biología, psicología. A ver, exactamente. Filosofía. Filosofía. Y bueno, ponemos eso. En la pedagogía, bueno, vamos a ver lo que se relaciona con cada una de estas ciencias. ¿Cómo funciona la sociedad? Bueno, lo vamos a ver ahí. Pero ¿cómo funciona con la sociedad? ¿Y qué hace? ¿Qué
cómo funciona la sociedad y cómo hacer para que funcione. Eso es pedagogía. Llevar a la mano una serie de políticas que vayan guiando a una sociedad. La psicología, aunque no lo crean, ustedes necesitan cuestiones psicológicas para aprender. ¿Qué implica? Bueno, también se lo voy a poner aquí, pero ¿qué implica? Que resulta de ser de que un alumno no hizo bien su examen. Si lo vemos de manera objetiva, implicaría es que reprobó. ¿Qué? Porque no estudió. Y la pedagogía le va a decir, oye, ¿por qué no estudiaste? ¿Por qué no hiciste esto? Y te va a decir, pues que resulta ser de que en mi casa no tengo internet, no tengo mis padres que me estén orientando, no tengo, para poder llegar aquí necesito tomar 3 camiones o necesito venirme caminando, no tengo comida, no he comido, no tengo sueño, estuve trabajando. Todo eso implica psicología. Entonces la pedagogía lo que te va a decir es, caray, ¿qué tengo que hacer yo como profesor o como persona que está enseñando? ¿Qué tengo que hacer para que ese alumno aprenda? Con todas esas vicisitudes. Imagínense esta situación. A lo mejor a lo mejor alguien ya lo vivió, a lo mejor no lo ha vivido, afortunadamente, pero ¿qué pasaría si ese niño o ese alumno o alumna que tiene estos problemas? ¿Cómo lo vamos a resolver? Ustedes obviamente no van a poder, bueno, si tienen la oportunidad de apoyarlo, pues adelante. Eso es humano y eso se agradece infinitamente, o incluso de forma personal. Pero si no tienen ustedes los recursos para poderlo estar apoyando a esa persona o a 20 personas, porque estoy hablándoles de una, pero ¿qué tal si estamos hablando del estado de Oaxaca, de Guerrero, de Chiapas? No digo que sean o aquí mismo en Aguascalientes, en algunas zonas en donde existe hambre, existe sueño, existe trabajo de menores o de adolescentes. ¿Cómo le enseñas a esas personas? Para eso sirve la pedagogía. La filosofía, dentro de lo que es hay ¿cómo se llama? La epistemología, en donde te ayuda a conocer cómo conoces. También la pedagogía te va a decir si esa forma en que estás conociendo está bien o está mal, si tiene valores, si no tiene valores. No se preocupen, bueno, si lo quieren amputar, perdón, si no, está también en las diapositivas. ¿Cómo lo van a, cómo enseñas a partir de los conocimientos o cómo conocieron las personas que están enseñando? Eso es lo que nos va a dar la filosofía. O bien, repito, aprender cómo aprenden los alumnos para que nosotros lo podamos desarrollar o lo podamos replicar. Entonces, me gusta, son métodos, enseñanzas, aprender, ciencia y es transversal por estas circunstancias. ¿Qué otras cosas podemos poner? Saberes. Habilidades. ¿Cómo lo vamos a definir? Entonces, la pedagogía es una ciencia que enseña, aprendizaje. ¿Cómo, perdón? Que enseña aprendizaje. Que enseña. Enseña aprendizaje. Bueno, ya tenemos esta. Dice abajo de ciencia. Transversal. Ya se lo estoy complicando. Saberes. Ándale. Saberes. Métodos. Ajá. ¿También podría ser conocimientos? Sí, lo podemos poner. Métodos, conocimientos y habilidades. ¿Para qué? ¿Para qué? Para enseñar. Para enseñar ya lo tenemos. Para la oración. Para formar. ¿Alguien dijo formar? Yo lo inventé. Para apoyar, perfecto. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué, perdón? ¿Qué me dijeron? ¿De apoyar? Desarrollar. ¿Sí? ¿A quién? A una sociedad. A una sociedad, perfecto. Sociedad, pero antes, primero una persona. A una persona.
personalizar a una persona. O a un grupo de personas. O a las personas. Ajá, a las personas. Pero nada más es un grupo. Perfecto. Es una ciencia que enseña aprendizajes, saberes, métodos, conocimientos y habilidades con el objetivo de desarrollar a las personas. ¿Qué les parece? ¿Sí les gustó? Déjenme lo apunto. Entonces, cuando alguien les pregunte en su... ¿qué es la pedagogía? Es una ciencia que estudia aprendizaje, métodos, conocimientos y habilidades. El objetivo es desarrollar A las personas. Miren, qué bonito nos salió. Me encanta. Me los pongo, es una ciencia saberes, métodos y habilidades. El objeto desarrollar a las personas. Las personas. Ya lo guardé aquí y al ratito también se los vuelvo a mandar las diapositivas con esta actualización. Pero si lo quieren apuntar para mejor proveer, dirían, y está guardado. Bueno. Sí, nomás que creo que es en la parte de abajo. Sí, claro, adelante. Sí había, sí. Si no, en la recepción ahí deben decirte, pero no me acuerdo. Según yo sí teníamos. Lo olvidé. Bueno, dicho todo esto, vamos viendo cómo nos lo van definiendo. La pedagogía tiene varias acepciones y por lo tanto hay varios autores que nos van dando su propia definición. Nosotros ya tenemos uno que me gustó mucho, pero si se fijan, y va a coincidir muchísimo también con los conceptos que les voy a dar. Por ejemplo, es el conjunto de saberes que se encarga de la educación como fenómeno típicamente social y específicamente humano. Pues me parece, ¿no? Está igualito. Se trata de una ciencia aplicada de carácter psicosocial cuyo objeto es el estudio de la educación. ¿También se parece? Sí, está igualito. Bueno, esta definición tiene su origen, ya les doy cuenta que me encantan la etimología. ¿Ven? Ya se aprendieron mi lema. Viene de paidos, que significa, en la primera parte, es niño. Cuando se habla de un niño, bueno, hay varias palabras que empiezan con eso. Lamentablemente, el concepto de niño en griego lo hemos utilizado muchas veces como algo peyorativo, muchísimo. A una persona que es pedante, no sé si alguien ha escuchado esa palabra. Es que es muy pedante, es como muy niño. Esa situación ha permitido que se asocie el término de pedagogía como algo malo. Bueno, no malo, sino que algo de falta de valor. La verdad es que yo me acuerdo, por ejemplo, en la licenciatura, que incluso separaban las cuestiones de pedagogía con la licenciatura de Derecho. Decían, es que ellos son, perdón por la expresión, pero así, estoy citando, es que son las de pedagogía y la tomaban como un concepto malo. ¿Por qué? Porque el término se utiliza generalmente con unas cuestiones malas. Soy pedante,
no seas un niño, no seas infantil. En muchas ocasiones las personas tratan de agredir con esas expresiones y lo único que van provocando es que haya un desdén con esas palabras, cuando la verdad es que es una situación, o en este caso, un concepto bastante noble desde su origen. Y lo otro es la agogía, que significa conducir. Es decir, es llevar a los niños ¿hacia dónde? Hacia donde ustedes gustan. Ustedes, bueno, ya sea como maestros o como dentro de su familia, cuando tengan sus hijos o quienes tienen sus hijos, están guiando a una persona. Fíjense qué bonito. Estamos llevando a una persona para que se presente al mundo, se presente a la sociedad, no en las cuestiones así de 15 años ni mucho menos, pero presentarlo para que forme su criterio, su ideología, sea alguien trascendente en una sociedad, y es a través de una persona que lo va guiando. También otra de las cuestiones por las cuales se considera como peyorativo es porque su origen es griego, pero quienes dedicaban a enseñar a los hijos hasta una edad bastante considerable eran los esclavos, eran los siervos. Entonces, la cuestión de que la persona que guiaba con habilidades era el grupo de esclavos que tenían una familia para que los educara hasta cierto punto. Ya cuando tuviera algún conceptos racionales, era cuando se agregaba a la familia y empezaba ya sea al trabajo de la propia familia o bien de la propia sociedad. Pero también el término implicaba una situación denigrante en su momento. ¿Por qué? Los únicos que guiaban a los niños eran esclavos o siervos, para decirlo de una manera más eufónica. El término ya había aparecido en su momento con Homero. Si se acuerdan, en la Ilíada, bueno, si leyeron o vieron, bueno, no sé si viéndolo en la adaptación lo hayan presentado, pero ¿quién es el pedagogo en este caso de Aquiles? Es Fénix, que era uno de sus maestros, y también me acuerdo, si mi memoria no me falla, era un minotauro, no es que no me acuerdo cómo era el nombre. Sí, no, yo creo que tú lo sabías. Era un minotauro y aparte Fénix era el encargado de la educación de él. Y a partir de allí se empieza a desarrollar un criterio, un concepto de que el pedagogo es quien conduce a la niña o niño hacia las capacidades y responsabilidades de la persona completa. En una palabra, es el constructor del hombre o la mujer del mañana. Fíjense que qué interesante. Ustedes son los constructores de la mujer del mañana, del hombre del mañana. En el siglo XVII se generaliza la pedagogía como expresión técnica que refleja el conjunto de pensar y del hacer educativo e instructivos. Esta situación en el siglo XVII, estamos hablando de 1650, en donde ya pasamos la edad moderna y estamos ya focalizándonos en que las personas son personas, ya les habíamos comentado, y necesita saber, necesita conocer tanto lo que tiene alrededor como en su persona para ver cómo se desarrolla en una sociedad. En ocasiones, por ejemplo, en algunos reinos, por ejemplo en Italia, era importantísimo que cuando llegaran a cierta edad ya tuvieran ciertos conocimientos porque iban a heredar la riqueza de su familia, y el hecho de que no tuvieran conocimientos implicaba incluso una deshonra. Es decir, si no era una persona de bien, implicaba que la sociedad lo iba a rechazar. Y siguió se siguió utilizando este concepto hasta finales del siglo XX. Incluso nosotros también, actualmente tenemos esa situación. Es que si no estudias, ¿qué vas a hacer de tu vida? No sé si alguien les ha dicho eso, a mí muchas veces. Afortunadamente sí es algo de mi vida y por eso se lo estoy dando como crónica, pero esos pensamientos tienen que estar fijos en las personas para que al momento de que salgan al mundo o incluso en su desarrollo personal
les sirva, simple y sencillamente. Bueno, Littré, en su diccionario abreviado, apunta que el sentido figurado se dice más de las veces en mala interpretación. Perdón por mi dicción. Esta acepción peyorativa, como les comentaba, dice del pedante lleno de altanería. Quiere decir de que se utiliza esa palabra de forma cruel, de forma negativa. Y suena mal al oído del ciudadano medio, que al escucharla solo evoca una mezcla de harta confusa, de dogmatismo primario y presión administrativa. En el sentido lato, pedagogo es el que anda siempre con otro y le lleva donde quiere o le dice lo que ha de hacer. Es decir, es la persona que va guiando, le dice, oye, no, es que no vayas por aquí, o las mamás o los papás, o le dicen, es que no toques eso porque te vas a quemar, o no camines ahí porque te vas a tropezar. En este caso, bueno, aunque no debemos de hacerlo de manera afirmativa, no pases ahí, o decir, si vienes de este lado, darle opciones, va a implicar guiarlo. Otras definiciones de pedagogía es una ciencia social enfocada en la investigación y reflexión de las teorías educativas en todas las etapas de la vida, no solo en la infancia, como ya lo habíamos comentado. Esta ciencia se nutre de conocimientos provenientes de la sociología, como bien como decía nuestra compañera, de historia, antropología, filosofía, psicología y política. Aunque no lo crean, es importantísimo que se relacione la pedagogía con la política. Tan es así que estamos trabajando ahorita, en este momento, en nuestra clase, de una forma distinta a cómo se vivía hace 50 años. Lo que les decía, ustedes tienen la posibilidad de hablar, de expresarse o de focalizar algún criterio o una crítica en contra mía sin ninguna repercusión. En teoría, no es cierto. Y anteriormente no, o sea, era lo que decía el profesor, aunque estuviera mal o estuviera equivocado el profesor, se tenía que cumplir lo que señalaba. Actualmente tenemos esa posibilidad de que nos vayamos adaptando nosotros hacia ustedes. Por eso, incluso al principio, cuando empezamos con las clases, lo que dije es, ustedes pónganse la regla de a qué hora vamos a empezar, a qué hora vamos a terminar. Denme 5 minutos y ya terminamos. ¿Ok? La pedagogía es el conjunto de los saberes. No estamos tan mal, fíjense. Qué vale. Que están orientados hacia la educación, entendida como un fenómeno que pertenece intrínsecamente a la especie humana. Sí, a la educación solamente, bueno, ya hemos visto, hay aprendizajes en otros animales respecto a cuestiones conductuales, pero nosotros, la diferencia de cualquier otro animal es que pensamos o analizamos lo que estamos haciendo, el por qué. Los otros animales, hasta ahorita, tienen la posibilidad de generarse ciertas habilidades porque les causa alguna satisfacción o en caso contrario, algún castigo o algún sufrimiento. Hay algunos que si saben que tocan un alambre y se electrocutan, ya no va a volver a pasar por allí. Entonces, hay un aprendizaje, pero obviamente no puede compararse eso con un ser humano. Un ser humano incluso analiza el por qué y no volverlo a cometer por qué. Y sobre todo, hacer algo al respecto. Nosotros si se comete un error a nivel mundial o a nivel de una sociedad, no solamente podemos decir no, o sea, no lo volvemos a hacer, sino que podemos manifestarnos, podemos analizarlo, podemos incluso ponerlo en Twitter, video, lo que ustedes gusten, para saber que están en contra de lo que está pasando. Ahorita no sé si se han fijado en Irak, creo, si mi memoria no me falla, hay unas imágenes impresionantes de cómo las mujeres están quitando el hijab, precisamente en protesta de que no las están educando. Y hay una imagen que me encantó, que la abuelita de unas de las líderes que están quitándose el velo, el hijab, les está apoyando. Iba detrás, estaba el video, estaba la señora con el, ¿cómo se llama? Con el velo. Es que se llama, ahí tiene, sí es hijab, es nada más aquí. Sí, les cubren el rostro porque nadie puede verlas más que su hombre. Perdón por decirlo así. ¿Mande, perdón? No, es que no se necesita, según esto, porque en todo lo demás implica, de acuerdo a
a su religión, eso implica algo malo. Es éticamente incorrecto. Pero obviamente, bueno, viéndolo desde nuestra perspectiva occidental, eso está mal. ¿Por qué? Porque le estás quitando sus derechos. O sea, ¿quién eres? Bueno, perdón, me voy a meterme en el camino. Perdón, es que yo soy demasiado, me gustan mucho los derechos humanos y obviamente el de las mujeres. Yo tengo muchos análisis precisamente por cuestiones de libertades hacia las mujeres, que también durante muchísimos años han tenido, varias limitaciones a través de la historia. Y es momento, creo yo, bueno, ya tenemos mucho tiempo de que se está haciendo algo, pero ahorita, por ejemplo, allá en Irak, es momento de que se alcen. El problema aquí va a ser las consecuencias, pero si las consecuencias implican que dentro de la siguiente generación no tengan esas restricciones de derechos, adelante. Bueno, creo yo. Digo, lo estoy viendo desde aquí en México. Vete allá en Irak a ver si es cierto que lo dices. Creo yo sí decirlo, y porque soy firme en mis ideas, pero qué difícil. Y el hecho de que la abuelita esté con el yihad, se le haya quitado y esté haciendo esa protesta, es una imagen impresionante, muy noble y sobre todo trascendente. Y eso es a través de saber que son hombres, bueno, que son personas, que son seres vivos y seres racionales que tienen derechos. Y eso, repito, es fantástico. Según la Real Academia de la Lengua, es una ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza específicamente en la infancia, especialmente en la infantil. No es cierto. Bueno, lo que dice la Real Academia, pues lo tomamos como una norma sugerida, pero la realidad es que la pedagogía la vamos a utilizar en todos lados. E incluso cuando vamos manejando y alguien se nos atraviesa y le pitamos, técnicamente hablando, estamos tratando de educar a la otra persona para que no cometa la misma, esas acciones. Y no estamos educando a una persona menor de edad, sino estamos hablando de alguien mayor. O bien existen instituciones encargadas de educar a las personas que le conocemos como adultos mayores. También práctica educativa o de enseñanza en un determinado aspecto del área. Pedagogía musical, por ejemplo, hay que insistir, la capacidad de enseñar o educar, es lo que nos dice la Real Academia. Es, por ejemplo, como ejemplo, le falta pedagogía, le falta ese toque de saber cómo enseñar. Y una actividad del pedagogo. Si yo soy pedagogo y realizo una acción, estoy generando pedagogía. ¿Ok? Ya este último diapositivo y ya nos podemos retirar, porque si no, se me junta el otro profesor. Existen varios tipos de pedagogía. El día de hoy nada más vamos a terminar dos, que es pedagogía infantil y pedagogía social, que van implícitamente con la transversalidad que les había comentado. Dentro de la pedagogía infantil, que es la que se conoce comúnmente, es la ciencia o disciplina cuyo objeto de estudio es la educación de las y los niños. Es experto en pedagogía infantil, el experto, tiene una amplia formación teórica, metodológica e investigativa para desarrollar una actividad docente en el área de la educación preescolar o primaria. Y también tenemos, en este caso, la pedagogía infantil, ustedes van a tener que tener un método, ya sea que ustedes lo vayan a aplicar o la escuela en la que vayan a aplicarlo, les dé la metodología. Por ejemplo, hay algunas escuelas que tienen el concepto de Montessori, o de bosque educacional. Perfecto. Si te fijas, ahí tienes que agrupar a los niños de 3 años en 3 años y esta es la ideología de ese. Sí, sí tiene que existir. Era pregunta. Perdón, yo creí que era afirmación, una disculpa. Sí hay, y el concepto lo van a ver en su momento. Si no, voy a tratar de hacerlo de manera general, algunos métodos que se utilizan en educación, y entre ellos está el Montessori, educación por aprendizaje, por resolución de problemas. Todas esas metodologías se van a aplicar hacia los niños para que una vez que tengan esas herramientas puedan llegar a la siguiente etapa de su educación y resolver ciertos conflictos.
Y por último, ya ven que ya están saliendo, la pedagogía social se encarga de la intervención pedagógica en los servicios sociales para la prevención, la ayuda y la resocialización. Acuérdense que existen algunos aspectos, por ejemplo, en materia penal, en donde hay personas que están en el reclusorio y están, si están en el reclusorio es porque porque cometieron una acción que sea antisocial, y lo que va a pasar con la pedagogía social es de que lo vaya a reinsertar. ¿Cómo lo vas a reinsertar a alguien que ha cometido un delito? O primero hay que analizar si ese delito fue por cuestiones en su entorno o psicológicas, y hay que orientarlo para regresarlo, porque no es nada más el castigo, sino que la otra persona entienda de que cometió un error y posteriormente, una vez que lo reconozca, se le atienda para que conozca qué posibilidades tiene una vez que salga de ese castigo que se le está dando. Esa es una. U otra, en cuestiones sociales, en materia política, por ejemplo, hay cuestiones que al momento de tratar de enseñar a los educandos, o en las escuelas, esas políticas, al momento de aterrizarlas, necesitan una serie de metodologías para poderlas aplicar. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes pues no tenemos ningún problema en cuanto a nuestro lenguaje, pero por ejemplo en Oaxaca o en Michoacán, donde tienen algunos grupos sociales con otras lenguas, hay que adaptar la educación a ese lenguaje y usos y costumbres. Y concluimos, perdón. Como calentar. Y luego para que se vean todos, porque ahorita me pareció así como, mira, me parece. Es su maestro. Y yo lo que yo no entiendo cuál es mi hija, que salió la brina. Pero ahorita sí ya está